el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 32 al 34. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey y les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo ungirán como rey sobre Israel. Y ustedes tocarán trompeta y gritaréis: ¡viva el rey Salomón! Salomón fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel. El primero que Dios eligió fue Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. Salomón era hijo del rey David y Betsabé, la que fue esposa de Urías elitita. Que era parte del ejército de Israel, un hombre leal. Y ya saben la historia de la caída de pecado de Betsabé y David cuando Urías estaba peleando al frente de batalla. Salomón escribió el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés y gran parte del libro de Proverbios. Cuando Salomón llegó al trono, llegó humilde, como muchos de nosotros hemos llegado a la fe, humildes, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que no éramos nada delante de Dios, reconociendo el amor y la misericordia y el favor de Dios que nos salió al encuentro. Así llegó Salomón al Señor y buscó a Dios. Y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que él quería. Y cuando ya estaba en el trono, como era joven, más o menos aproximadamente unos 20 años, reconoció también humildemente su incapacidad para gobernar una nación tan grande. Y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaba para regir justamente al pueblo. Dios le dio sabiduría, que es lo que todo el mundo busca. Dios le dio riquezas. Y todo ese relato está en Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 4 al 15 y al final del 10 al 27. Está casi todo lo que él pidió y cómo fue él haciendo cosas que Dios había prohibido para un rey. Ahí él aumentó su poderío. Ahí hay muchas cosas, como dije antes, que estaban estrictamente prohibidas para un gobernante, para un líder de la nación. Y aunque Salomón fue amado por Dios, y Dios fue el que lo puso como rey de los israelitas, y como cuenta la misma escritura, no hubo otro rey como él. No hubo un rey que se pudiera comparar con él. Pero Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras.
Vaya a Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 9 adelante. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos, pero él, Salomón, no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo quitaré de mano de tu hijo, de tu heredero, pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Cuál fue el nombre que Dios le puso? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Salomón desvió su corazón en el caminar en la fe de su padre y no se mantuvo fiel al Dios de sus padres como le habían enseñado. Muchas personas hacen exactamente lo mismo. Los padres son creyentes y los hijos no guardan nada. U otros comienzan bien en la fe y en el caminar se van torciendo. Todo esto quedó registrado en la Escritura como ejemplo para cada uno de nosotros. Salomón cometió muchos errores gravísimos en su vida que lo llevaron a desviarse del camino recto y el resultado fue la pérdida del reino. La palabra de Dios es maravillosa porque nos muestra la verdad de la historia de la vida de los grandes hombres de Dios. Y así como nos muestra la Escritura la vida de los grandes hombres de Dios, es para que los grandes, entre comillas, líderes de Dios de todos los tiempos podamos aprender de los errores de esta gente. Porque la historia viene o nos muestra la verdad de lo que pasó, los grandes aciertos, pero también nos muestra los grandes errores para que aprendamos de ellos. Quizás muchos de nosotros, para la gente podemos ser buenos cristianos, podemos ser buenas o buenísimas personas, pero Dios conoce la verdad de nuestra vida. Dios conoce lo que hacemos que va en contra de su voluntad. Veamos hoy por medio de la palabra de Dios cuáles fueron los errores que cometió Salomón y qué lo llevó a perder su reino y a degradarse delante de Dios. Cada uno hoy tenemos que escudriñar nuestra propia vida si nosotros no estamos cometiendo los mismos errores que cometió Salomón. Vamos a ir viendo algunos errores. El primer error de Salomón: unió su vida, dice, a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Dice, Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros en torno a Jerusalén. Este error fue que Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto. Eso, los comentarios dicen que pudo haber sido un matrimonio como alianza política con Egipto.
que pudo haber sido una estrategia para beneficio de su reino. Y los que leen dicen, pero eso es una buena idea. El problema no era tan bueno como parecía. No era estratégico tampoco. Porque siempre hay que ver que las alianzas, qué beneficios nos pueden traer. Porque el problema aquí era que Dios le había dicho, no lo hagas. Es como cuando usted hace préstamos y préstamos y préstamos. Tapa un hueco aquí, destapa dos. Y sigue prestando, y sigue prestando, y sigue prestando hasta tener la soga en el cuello y después vive llorando y su vida espiritual va decayendo, comienzan las peleas, comienzan los nervios, comienzan las enfermedades, comienzan las tratadas y al final viven años con mucha angustia, con mucho dolor y al final ya cuando algunos logran pagar, porque no todos pagan, entonces deberían preguntarse, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Vaya a Deuteronomio capítulo 7 del verso 1 al 4. Él tenía una orden. Dios dijo que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a entrar para tomarla y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios, te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás con ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra ustedes y los destruirá bien pronto. ¡Ay, qué es bello el hijo de fulano! Y tiene. ¡Qué bien el matrimonio tiene! Y para el matrimonio han prestado hasta los dientes. ¡Qué bello el matrimonio! Pero no es creyente, ¡ay, he recibido al Señor! Recibió al Señor. Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. El yugo desigual se paga. Y hay yugo desigual hasta en la misma iglesia. Porque los que saben menos paran buscando a los que saben más. Si hay una persona, una mujer que es líder, los otros todos, los gavilanes, ahí andan tras de ese líder. ¿Por qué? Porque se están probando, es su conquista. Solo que el líder no se da cuenta que los gavilanes se apegan porque él tiene evidencia. Esas mujeres que no eran del pueblo de Dios desviaron su corazón de Salomón, desviaron su camino, desviaron el caminar de Dios y lo llevaron por el camino de la idolatría. Eso apliquémoslo a nuestra vida, porque el Señor tiene palabra para la iglesia del siglo XXI. Segunda de Corintios capítulo 6 del verso 14 al 17. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuánta gente en la iglesia ha fracasado por no tomar en cuenta estas palabras? No es que no las sabían,
es que fueron engañados porque ellos no querían obedecer a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo, o qué parte del creyente con el incrédulo, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque ustedes tienen que saber que son el templo del Dios viviente, como el Señor mismo dijo: voy a habitar y voy a andar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no estén tocando lo impuro y yo los voy a recibir. Al igual que Salomón, quizás unir nuestras vidas a una persona incrédula que no quiere nada con el Evangelio. Una persona que es religiosa, que rechaza a Jesucristo, no trae beneficio a nuestra vida. Aunque nos trate bien, aunque nos ayude económicamente, aunque nos ofrezca todo lo que necesitamos, lo que tenemos que entender es que esa persona puede desviarnos del camino del Señor, puede apartarnos de la iglesia y puede alejarnos de Dios. Y como padres tenemos que aconsejar, y como hijos tenemos que ser obedientes, y como pareja tenemos que tomar decisiones sabias. Cuando estamos encaprichados con una persona, tratamos de minimizar esas diferencias espirituales. Hasta nos autoconvencemos de que no habrá problema, que ellos se van a convertir. ¿Cuándo? ¿Se van a convertir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Podemos asegurar que a nosotros no nos afectará, pero digamos lo que digamos, Salomón, el hombre más sabio, quedó registrado como ejemplo. Él cayó y nosotros también podemos caer. No es lo mismo cuando una persona viene a la fe, los dos están en el mismo yugo. Viene a la fe, uno se convierte, entonces la Biblia le dice al que se convierte: si tu marido quiere vivir con vos, te quedas con él. Porque hay gente en otros países que los botan a la parte de la familia que se convierte. En el Islam los matan, los decapitan a los que se casan con creyentes o que se aparten de la fe. Nehemías capítulo 13, verso 26. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era, diga era, ¿es pasado, presente o futuro? Pasado. Que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él, el hombre más sabio, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Segundo error. Segundo error de Salomón, volver a Egipto. Cuando uno salió del mundo, el mundo es tipo de Egipto, salió del mundo, nunca debe aceptar esa idea que pone el maligno en la mente de volver al mundo. Ya no quiero la fe. Ay, estoy quebrado. Estás quebrado por malas decisiones.
Estás quebrado por querer vivir una vida que no te corresponde todavía. Estás quebrado porque quieres entramparte y entramparte. Estás quebrado. Y ahí entonces comienza la gente, ay, yo mejor estaba en el mundo. Claro, en el mundo eras un pícaro, un engañador, un sinvergüenza, y eso estás contando como mejor. Escucha lo que dice la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 10, del verso 28 al 29. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque los mercaderes del rey los compraban allí. Un carro que se traía de Egipto valía 600 piezas de plata y un caballo 150. Así los adquirían también por medio de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Egipto era un gran aliado y socio comercial de Salomón. Él negociaba con ellos, con caballos. Era un negocio de gran alcance, eran caballos para la guerra. No habían otros caballos como esos. Así que Salomón comenzó a mandar a sus siervos, ¿a dónde? A Egipto. Dios le había dicho, no vuelvas allá. ¿Para qué lo mandó? Para negociar, para traer caballos, para traer otras cosas. Pero Salomón estaba olvidando o estaba siendo rebelde a lo que Dios le había dicho para los reyes de Israel, que nunca tenían que volver por ese camino. Deuteronomio capítulo 17, versos del 15 adelante. Dice, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no deberá tener muchos caballos. Y hará volver al pueblo a Egipto, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballo. Pues Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Así que cuando a usted la inviten a la fiesta o cuando usted la llamen las amiguitas para hacerle flores en las orejas, sepa que el diablo le está tentando para que usted vuelva a Egipto. ¿Y sabe qué? Nunca va a ser feliz. El que deja a Dios nunca es feliz. Por eso la gente dice, ese era evangelista y es un demonio ahora. ¿Por qué? Porque ese demonio volvió a esa casa y ya no está en la fe. Entonces la persona vuelve a ser peor que antes, con 7 demonios peores. Está registrado en la Escritura. Ahora, acerquémoslo esto a nuestra vida. Como dije, Egipto simboliza el mundo. El mundo sin Cristo. La mundanalidad, la pecaminosidad era nuestro hábitat. Vivíamos en eso y aceptábamos todo lo que veíamos porque nuestros ojos no tenían censura. Es la palabra que nos va limpiando y nos hace ver lo bueno y nos hace ver lo malo para que nosotros no nos contaminemos. Volvió a Egipto exactamente a lo mismo, a conseguirse mujeres que le desviaron el corazón. Cualquier rato siendo cristianos, muchos vuelven a sus andanzas del mundo. Y cualquier rato, sin razón, ya no queremos venir a la iglesia.
Ya no queremos pasar los fines de semana con la familia, sino con los amigos. O de repente, decís, ya no estoy ganando mucho y comenzás a vender todo lo que no debías vender. No vuelvas atrás. No regresemos atrás de donde Dios nos sacó. No volvamos al lugar de donde estábamos antes de conocer a Dios, porque no vale la pena. No vale la pena. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué les pasa? Son vencidos. Se enredan otra vez en ella y son vencidos, y su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor, dice el verso 21, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, porque les ha acontecido lo que con verdad dice Proverbio. ¿Qué dice Proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El gran rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido antes de nuestro Señor Jesucristo, terminó siendo un idólatra. Terminó con su corazón lejos de Dios por los errores que cometió. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres, dice la Escritura, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. La edad no lo hizo sabio. Parece que era más sabio cuando él era joven, porque era sabio y era humilde. La edad y la experiencia debería hacernos a los mayores más piadosos y más sabios. Pero esto no ocurre automáticamente. Esto sucedió porque su corazón ya no era perfecto para con Dios. Nosotros tenemos también que tener cuidado o tomar cuidado a medida que envejecemos. Porque podemos terminar derrotados, podemos terminar lejos de Dios, podemos perder la humildad que caracteriza al recién convertido. No vuelvas a Egipto, párate firme ahora, reconoce las cosas que has dejado, porque hay mucho para aprender de este hombre, mucho para aprender. Sabía de todo, construyó, sabía botánica, sabía ciencia, sabía arquitectura, sabía ingeniería, sabía de todo. Y como yapa, Dios le dio un periodo donde el hombre tenía paz, porque su padre fue un guerrero, su padre fue un conquistador, pero cuando entregó el reino había paz, no habían guerras, o sea que se dedicó de lleno se dedicó a desarrollar todo lo que Dios le había dado, la sabiduría. Pero fue sabio para muchas cosas, menos en su vida personal. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, al supremo llamamiento. La victoria está al final.
Solamente hemos empezado a caminar en la fe. La victoria siempre está adelante. Va a haber mucha gente que te va a cuestionar, que te va a invitar, que te va a llamar y qué sé yo. Pero vos tienes que mirar hacia adelante. Porque el mundo, como dice Santiago, y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa a ese? Permanece para siempre. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.